Buenas tardes a todos y a todas, a los que están aquí y a los que nos ven online. Iniciamos una nueva sesión de los seminarios avanzados en restauración y conservación dentro del máster de gestión y restauración del medio natural de la Universidad de Alicante. Y bueno, es para nosotros un honor presentar hoy a Mariano Aníbal Coni. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, profesional principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, de Argentina, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, IADIZA, en Mendoza. Tiene una formación de posgrado en genética y ecofisiología vegetal y desde hace más de 20 años pues trabaja en temas de restauración ecológica, de revegetación, de zonas áridas. Es responsable del Banco de Germoplasma de especies nativas de las zonas áridas de IADIZA. Dirige y codirige proyectos de investigación y desarrollo sobre temas de restauración en zonas áridas, así como tesis de grado y de posgrado en esta especialidad. Es autor de numerosas publicaciones científicas y de divulgación sobre el uso de especies nativas en zonas áridas. Ha sido director de licenciatura en Ecología de la Universidad Marcelino Champagnat, en Mendoza, Argentina. Ha sido consultor técnico de la FAO. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Mendoza y actualmente, desde 2012, pues es presidente de la Fundación CRICIT, Unidad de Vinculación Tecnológica de CONICET. Hoy pues, nos va a exponer un seminario sobre la restauración de zonas áridas en Argentina. Y sin más, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la Universidad de Alicante por recibirme. A los responsables de los seminarios avanzados y particularmente gracias Jordi, públicamente te voy a agradecer por dos cosas. No sé si saben, pero Jordi está dirigiendo una tesista postdoctoral nuestra, de nuestro instituto, a distancia. Simplemente con la confianza en un grupo de gente que le dijo es una buena becaria y trabaja bien. Y en momentos en que la ciencia argentina está pasando por una situación un poquito más complicada y donde las competencias para el ingreso de los investigadores jóvenes o los becarios jóvenes es un poco más complejo, el hecho de que Jordi nos haya apoyado con su currículum, su conocimiento y sus consejos fue importante a la hora de que María Emilia Fernández, que es la becaria que tenemos, consiguiera la beca, así que por eso muchísimas gracias. Dicho esto, les comunico algo. Esta charla que vamos a tener no la voy a poder dar en español, la voy a dar en argentino. Así que si después hay algún término, algo que no conocen, por favor anótenlo y después les paso el glosario para que lo vean. Así que comencemos, che. Bueno, nosotros no sabemos si estamos haciendo realmente restauración. Hace 6 años más o menos que de acuerdo a lo que empezamos a ver en algunos foros internacionales, dijimos, bueno, sí, parece que estamos haciendo restauración. Yo trabajo en el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas en Mendoza, Argentina, que es un instituto que depende del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El CONICET, la gente que trabaja en CONICET, los investigadores de CONICET, pueden trabajar en distintos centros de investigación que tienen CONICET en todo el país o pueden trabajar en las universidades.
En el caso mío, trabajo en uno de estos institutos de investigación. También, en este último tiempo, estoy trabajando dentro de la Fundación CRISIT, que es una unidad de vinculación tecnológica del CONICET, que de alguna manera es la que establece la relación entre el medio socioproductivo y el sistema científico tecnológico nacional. Es algo que me gustó hacer desde siempre, pero bueno, últimamente en el país estas cosas están empezando a funcionar mejor a raíz de las nuevas políticas científicas que se están conduciendo en el país. Pero bueno, a ver, para ponerlos en contexto, vengo de la Argentina, del extremo sur de Sudamérica. Yo particularmente trabajo en este lugar, que es la provincia de Mendoza, 1.300 kilómetros hacia el límite norte, 3.200 hacia el límite sur. Argentina, ustedes saben, es la tierra del tango, y para ponerlos en contexto y para hablar algo de Argentina, lo tengo que nombrar a Carlos Gardel, uno de los principales intérpretes del tango argentino, que casualmente no era argentino, sino que era uruguayo. También les tengo que hablar de Jorge Luis Borges, uno de nuestros más prolíficos escritores, que no llegó a ganar el premio Nobel porque era una persona demasiado frontal y demasiado aguda, y entonces se llevó mal con mucha gente de las letras, y entonces jamás consiguió por ese motivo el premio Nobel. Y por lo tanto, y también les tengo que hablar de algo que nos divide cada 5 años a los argentinos, que es el clásico Boca River. Nos divide y nos paraliza. 5 veces al año el país se paraliza completamente, no ves a nadie en las calles, están todos viendo el clásico Boca River. Pero también les tengo que hablar, o les tengo que presentar a nuestro premio Nobel, uno de nuestros premios Nobel, el doctor Bernardo Hussey, que fue un médico argentino que recibió el premio Nobel por allá por el año 48 y que fue el fundador del CONICET en el año 58. Hace unos días se han cumplido 60 años de CONICET, que es el lugar donde yo trabajo. Tenemos un papa argentino que también nos divide, ¿sí? Nos encanta dividirnos de una punta a la otra. Hay gente que está a favor de las cosas que está haciendo el Papa y hay gente que está en contra. Desde mi punto de vista, y esto a nivel personal, es un Papa muy comprometido, es un líder social que está jugando un rol para nosotros bastante importante, para mí bastante importante. Y no puedo dejar de hablar de Diego Armando Maradona, que también hoy nos está dividiendo, porque por ahí dice cada gansada. Y en fin. Pero siempre hay un heredero. Y este heredero lo conocen ustedes mejor que yo. Yo no sé por qué motivo juega mejor al fútbol cuando tiene la camiseta del Barcelona que cuando juega en la selección. Pero, bueno. A ver. Y finalmente, ustedes no pueden, si van a la Argentina, no pueden dejar de, sí pueden, pero les aconsejo tomarse un buen mate, que es una infusión más liviana que el café. El mate representa para nosotros un símbolo, es más un símbolo que una bebida, es un símbolo de confianza. Quien te convida un mate confía en vos porque está compartiendo la saliva con vos. Eso es el significado por ahí del mate. Y por último, no pierdan de comerse un buen asado argentino, porque somos uno de los países que más cosas de adentro de la vaca ponemos en la parrilla. Pero bueno, veamos algunas estadísticas de la Argentina que van a servir para explicar algunas cuestiones relacionadas con la restauración.
Tenemos una superficie continental de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. España, para poner una comparación, son 500.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco. O sea, tenemos 5 veces la superficie de España. Tenemos una población similar a la española. Ustedes son 46 millones aproximadamente, nosotros somos 44,5, estadísticas del 2016. Pero acá viene la diferencia, acá empiezan las diferencias. La densidad poblacional, tenemos 14 habitantes por kilómetro cuadrado, ustedes tienen 92, ¿sí? O sea, tienen una densidad 5 veces mayor. Pero nosotros tenemos realmente un problema serio de distribución de la gente. Mientras que en la capital federal, la capital argentina, en Buenos Aires, viven 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado, en la Patagonia tenemos solamente 2. El ingreso anual per cápita del país es de 10.000 euros año, bueno, anual. Tenemos todavía problemas serios de pobreza, tenemos un 28,6% de la población debajo de la línea de pobreza. Y tenemos un índice de desocupación que lo estamos manteniendo hace un tiempo en un solo dígito, que eso es algo importante. De todos modos, el tema de la pobreza también es un tema que preocupa. O sea que hay una serie de necesidades básicas que en la Argentina todavía no están satisfechas. Bueno, pero bueno, un país tan extenso hace que los ambientes también sean diversos y por lo tanto tenemos 15 ecorregiones distintas en el territorio continental y otras 3 ecorregiones en el ambiente marítimo. Y tenemos ecorregiones muy contrastantes. Por ejemplo, en la selva paranaense, donde podríamos ubicar a la provincia de Misiones, con árboles sumamente grandes y precipitaciones de hasta 2.000 milímetros, o zonas selváticas en la selva tucumano-oranense, pero también tenemos, con aproximadamente 1.200, 1.300 milímetros de precipitación, pero también tenemos lugares como la estepa patagónica, en donde tenemos 200, 300 milímetros de precipitación, y la provincia fitogeográfica del Monte o la ecorregión del Monte, que es a lo que me voy a referir, y es donde tiene lugar de trabajo el instituto donde yo trabajo. ¿Sí? Bueno, acá tienen, esta es la provincia fitogeográfica del Monte, prácticamente ocupa 1/3 de la superficie del país y es, junto con la Patagonia, integran la diagonal árida de la Argentina. Algunas características de la ecorregión del Monte. Fíjense que es una zona bastante amplia desde el punto de vista altitudinal, pero también longitudinal. Se encuentran, hay una variación altitudinal también importante. Hay áreas que están a los 100 metros sobre el nivel del mar y otras a 2.000 metros. Regiones con una variación de la precipitación de entre 30 y 330 milímetros anuales, con lluvias fundamentalmente en verano y de carácter torrencial, con periodos libres de heladas de entre 3 y 9 meses. Hay varios sitios, inclusive en la provincia de Mendoza, en donde la probabilidad de heladas se da durante 9 meses. Con déficit hídricos, entiendo por déficit hídrico la diferencia entre precipitación y evapotranspiración potencial de hasta 2.000 milímetros en algunos lugares, con vientos tipo Foehn que llevan la humedad relativa hasta el 0%. Por lo tanto, es un ambiente sumamente drástico desde el punto de vista climático. Bueno, como les decía, yo trabajo acá, estamos prácticamente en el centro de la provincia fitogeográfica del Monte. Esta es mi provincia, esto es Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, pero
vamos a ver algunas estadísticas de Mendoza. Tiene una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados, pero la población vive solamente en el 3% de la superficie. Eso es algo que nos diferencia sustancialmente de países europeos o de ustedes, fundamentalmente. Quiere decir que de los 140.000 kilómetros cuadrados, solamente 45.000, no, 4.500 kilómetros cuadrados están siendo utilizados como oasis irrigados, generador de la principal parte de la riqueza de nuestra población. Tenemos aproximadamente unos 2 millones de habitantes. Las principales actividades del oasis es agricultura y las industrias relacionadas. Hay industria frutícola, hay industria fundamentalmente vitivinícola. Y en el resto, en el secano, que es el 97% de la superficie, tendríamos que descontar el 40% de los cordones montañosos. Hay actividad ganadera de subsistencia, pero también hay extracción petrolera y recientemente minería. Curiosamente, la principal actividad que aporta al Producto Bruto Interno de la provincia no es la vitivinicultura. Todo el mundo tiende a decir es el vino lo que mantiene a Mendoza. No, es el petróleo. Por lo tanto, la incidencia del petróleo en las actividades económicas que se desarrollan en el secano son importantes y las vamos a ver en este caso. Y tiene importancia en los temas de restauración. Vamos ahora a lo que estamos haciendo. El objetivo de esta presentación es que ustedes darles un pantallazo de en qué estamos metidos para ver de qué manera ustedes nos pueden ayudar y si les sirve algo de esto, qué cosas podemos intercambiar. Bueno, yo les decía, nuestra institución es una institución fundamentalmente de investigaciones básicas. Tradicionalmente hemos hecho estudios básicos. Por ejemplo, la flora de Mendoza, la flora nativa de Mendoza, tiene muy pocos años de estudios. Es decir, no sé cómo son especies de poco interés económico, han sido muy poco estudiadas, mientras, no sé, un álamo, un pino tiene 200 años de estudios encima, estas plantas deben tener 10, 15, 20 como mucho. O sea que fíjense las repercusiones en un proceso de restauración, que hay especies que directamente no conocemos. Y las tenemos que conocer cuando queremos revegetar. Veamos este trabajo, donde hace 25 años atrás, como consecuencia de fuertes procesos de certificación, por pastoreo, tala, etcétera, nuestro bosque nativo comenzó a desaparecer. Y hace 25 años atrás, un grupo de expertos, en esa época se tomaban las decisiones así, determinaron que había que desarrollar programas de restauración de bosques. Se eligieron las dos especies boscosas nativas más importantes del monte, dos especies del género Prosopis llamados algarrobos. Se llaman algarrobos por la similitud con el algarrobo europeo, con Ceratonia. Argentina es el centro de diversidad genética del género. De las 44 especies de Prosopis que hay en el mundo, 28 están en la Argentina, 12 son árboles y 16 son arbustos. Bueno, entonces, como había que enfrentar estos temas de la restauración, se decidió llevar adelante un programa de conservación y mejoramiento de estas especies, de estas dos especies, de Prosopis flexosa y Prosopis chilensis.
Como verán, estudios básicos. Bueno, ¿por qué pensábamos que podíamos llegar a tener algún tipo de ganancia genética si hacíamos selección? Siendo que si el bosque nativo estaba siendo diezmado, también se podía producir erosión genética. Pero veamos algunas características de estas especies de Prosopis. Es una especie con una amplia distribución en la provincia del Monte, ya la vamos a ver. Son plantas alógamas, es decir, son de fecundación cruzada, son de polinización entomófila, necesitamos insectos, y son de dispersión endozoica. Es decir, que si las semillas o los frutos no pasan por el tracto digestivo de algún animal silvestre o doméstico, no hay dispersión. Tienen una cubierta seminal sumamente dura las semillas, que si no son de alguna manera escarificadas, a través de esta escarificación química que se produce en el aparato digestivo de los animales, permanecen en un estado de dormición muy prolongado. Bueno, por otro lado, dentro del monte encontramos muchos hábitats diversos, hay heterogeneidad, y una característica particular es que estas poblaciones naturales de algarrobo que todavía quedaban estaban aisladas entre sí. Ya vamos a ver por qué. Bueno, también lo que les decía recién, una gran variación climática. Además, en esa época, le estoy hablando 25 años atrás, estudios isoenzimáticos habían demostrado que había potencial de variación genética entre estas poblaciones. Y por otro lado, veíamos, cuando ibas al campo, veías evidencias fenotípicas importantes. Fíjense, 3 árboles de Prosopis flexosa de distintos lugares, prácticamente arbustivo, un poco más grandes, con más porte de árbol, y árboles de más de 10 metros de altura en el norte, en la provincia de Catamarca. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dividimos el área de distribución de estas dos especies en lo que llamamos áreas de material genético. ¿Qué interpretábamos como áreas de material genético? Áreas en donde el intercambio gamético se producía entre los árboles que estaban en ese lugar o en cada uno de esos sitios. ¿Por qué se daba esto? Y en algunos casos por barreras orográficas. Estos bosques de algarrobo se encuentran en lo que se llaman bolsones, que son valles intermontanos. Entonces, las montañas aparecían como una barrera al intercambio, y en las zonas de llanura, sobre todo en el sur, la distancia hacía que se pudieran separar estas áreas. De esta manera identificamos 13 áreas de material genético para Flexosa y 13 áreas para Chilensis. Entonces seleccionamos progenitores de cada uno de estos árboles, trabajos de genética cuantitativa tradicional. Este es el caso de Chilensis, este es el caso de Flexosa, registro de información ecológica, recolección de germoplasma, montaje de un banco de germoplasma, recolección de material de herbario. Mendoza se caracterizó por tener excelentes botánicos. El ingeniero Fidel Royce, con el que tuve el placer de trabajar, fue uno de los botánicos más prominentes que tuvo Argentina. Y bueno, con otra parte del germoplasma establecimos ensayos en jardines comunes, que los ubicamos en la provincia de Mendoza, y evaluamos características de crecimiento, altura, diámetro basal, que era lo que mejor nos permitía correlacionar con las biomasas, pero también buscamos número de ramificaciones y hábitos de crecimiento, evaluamos, y finalmente esto que bautizamos como espinosidad, que la palabra en castellano no existe, pero el thorniness no sabíamos cómo ponerle y le pusimos espinosidad. Es decir, ya ven que ahí tienen plantas de
la misma especie sin glabras prácticamente y plantas con espinas. Bueno, en este trabajo, fíjense, al cabo de 9 años, fue un trabajo a largo plazo que todavía lo mantenemos. Fíjense, encontramos que una población, la población de Catamarca, que se despegaba en la producción de biomasa de todas las demás. Era para colmo, es una procedencia que no presenta problemas de patógenos ni problemas de enfermedades. Por lo tanto, era una procedencia interesante para llevar adelante programas de reforestación, logrando crecimientos más rápidos. Pero también encontrábamos que una verdadera clina adaptativa, es decir, las procedencias se nos ordenaban de norte a sur, es decir, las procedencias del norte crecían más que las del centro y las del centro crecían más que las del sur. Fíjense lo que pasaba cuando seleccionábamos a nivel de familias, ¿no? Ya no a nivel de procedencia, sino a nivel de familias. Prácticamente pasábamos, a ver, volvamos a la anterior, de 6 toneladas por hectárea, pasábamos a 8. O sea que obteníamos mayor ganancia genética cuando trabajábamos a nivel de familia y no a nivel de población. Los valores, curiosamente, los valores de heredabilidad, en sentido estricto y en sentido amplio, nos dieron valores relativamente altos para hacer un carácter de crecimiento que ustedes saben que normalmente tienen valores de heredabilidad, en sentido estricto o en sentido amplio, generalmente bajos. Por lo tanto, las posibilidades de ganancia genética eran importantes para llevar adelante un programa de mejoramiento, que todavía lo estamos llevando adelante. Esta es la población de chilensis. Piensen que estamos en un ambiente con 200 milímetros de precipitación y con humedades relativas inferiores al 30%. Estas especies, es importante decirles, son freatófitas, es decir, viven expensas de napas de freáticas, que están a distinta profundidad. En este caso, en este sitio estaban a 4 metros de profundidad, o sea que regamos con 400 milímetros aproximadamente durante 4 meses, y después hace 25 años que están así, que sobreviven. Esto es a los 9 años, en la colección de Flexosa. El que está ahí también tenía 15 años menos. Bueno, fíjense cómo se empezaban a cerrar. Ups, ¿qué pasó? Estos chilensis, Prosopis chilensis tiene una tasa de crecimiento mayor que Flexosa, pero tiene menor, ya vamos a ver que tiene menor resistencia al estrés hídrico. Sin embargo, también ocupa sitios en la provincia fitogeográfica del Monte que están hábitats diferentes a los que ocupa Prosopis flexosa, la otra especie. Bueno, esto es lo que pasa hoy. Fíjense lo que les decía recién. Esta planta tiene 22 años y es del sur. Y fíjense, esta otra planta también tiene 22 años y es del norte. ¿Sí? Es decir, hay diferencias notorias en los caracteres de crecimiento. Bueno, no conforme con esto dijimos, bueno, a ver esa clina adaptativa, ¿qué pasa si la llevamos a otro sitio? Es decir, ¿qué pasa si esta misma colección o estos mismos ensayos los llevamos al norte o los llevamos al sur? ¿Sí? Es decir, menos temperatura, más precipitación, más temperatura, menos precipitación. Entonces hicimos convenios con la Universidad de Catamarca y con la Universidad de La Pampa y nos encontramos con que la clina se mantenía. Es decir, a cualquiera de los lugares que nosotros llevábamos, las distintas poblaciones, las poblaciones norteñas, tenían mayores tasas de crecimiento que las poblaciones centrales y mayores tasas de crecimiento que las poblaciones sureñas. Pero en el norte, ¿sí?, se desarrollaban mejor todas las poblaciones. ¿Sí?
¿sí? Tenían mejor tasa de crecimiento en el norte, más que en el centro y más que en el sur. Sí, o sea, que se mantenía la clina, pero además habían ventajas ambientales en el norte. Bueno, esto es lo mismo, pero con los diámetros basales. Y, a ver, trabajos similares a estos se llevaron a cabo también con otras especies que no son arbóreas, como es en el caso de estos pastos, en donde hay reconocidos 24 ecotipos diferentes, graminosos. Esto es una especie muy utilizada en ganadería, que es el plumerito o tricloriscrinita, y lo mismo con zampa, que es un arbusto también muy apetecido por el ganado. Bueno, en varias especies estamos llevando adelante estudios similares a los que llevamos con los algarrobos. Esta que está acá, Jordi, es Carlos Pacera, que es el que trabaja fundamentalmente en Atriplex. Carlos se hizo su doctorado acá en el SAIDIN. Bueno, pero a su vez, aparte de hacer evaluaciones genéticas, también trabajamos en temas de ecofisiología vegetal, nuevamente estudios básicos. Esta es la tesis doctoral de María Emilia Fernández, la becaria postdoc de Jordi. Quizás no me interese mucho darle los detalles, pero, a ver, ella estudia ecofisiología de 4 especies, 4 arbustos importantes para temas de restauración. A ver, por ejemplo, Atriplex es una especie palatable para los animales. Caparis atamisquea, que es el atamisque, es una especie que ocupa inmediatamente los lugares degradados. La Rea cuneifolia es la especie arbustiva más importante de la provincia fitogeográfica del Monte, está en todo el monte y en la mayor parte de los lugares de la Patagonia. Es quizás la especie argentina de más amplia distribución y es importantísima como planta nodriza, como formadora de nichos para el desarrollo de otras especies. A ver, bueno, esto es más de lo que relacionado con lo que les dije. Esta es la Rea cuneifolia, fíjense cómo también tiene capacidad de regeneración natural, pero una planta como esta, que está acá, puede tener 45 o 50 años. Bueno, estos fueron algunos de los estudios. Se hicieron estudios ecofisiológicos, se trabajó en relaciones hídricas, determinación de potencial agua, resistencia tomática, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Temas de ecofisiología vegetal, respuesta al nitrógeno, el nitrógeno frente a cómo se comportaba la partición del nitrógeno frente a determinados grados de estrés. No sé si viene el caso que se los presente, pero bueno, a ver, ella trabajó con estos 3 niveles de estrés, es decir, reposición, trabajó en maceta, reposición de agua cuando se había perdido el 50% de la capacidad de maceta, el 70% y el 85% con el estrés más severo. Una cosa para destacar, fíjense el comportamiento diferente en, por ejemplo, el potencial agua preamanecer en esta especie que es la Rea cuneifolia. Fíjense que frente al estrés, al mayor estrés, llega a producir potenciales agua de -9 megapascales, y ahí paramos porque le dijimos que no era seguro para seguir utilizando la bomba Yolander. Y fíjense esta otra especie, Senecio subulatus, que no genera el mismo potencial agua. O sea, ella encontró diferentes estrategias que tienen las plantas para estos arbustos, que como les digo, no se conocía nada para enfrentar el estrés. Y esto es importante a tener en cuenta cuando vamos a llevar adelante programas de restauración. Bueno, esto es lo mismo, pero con respecto al nitrógeno. Y vamos a
yo les dije, hacemos estudios, fundamentalmente hacemos investigación básica. En los últimos años nos hemos introducido un poco más en temas más aplicados. Estamos trabajando en temas de revegetación de zonas áridas argentinas en yacimientos mineros. La minería está recién empezando en la Argentina, es una actividad bastante resistida en nuestro país y se desarrolla fundamentalmente en las zonas áridas. Tienen fuertes impactos, no quizás a nivel de superficie son impactos chicos comparados con, por ejemplo, la agricultura, pero sí son impactos muy grandes, intensos, con también problemáticas de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, ¿cuál es la problemática? A ver, zonas con alto déficit hídrico, lluvias concentradas en el verano, sobre todo respecto a la revegetación o al inicio de la restauración, si se quiere hacer con plantas nativas. Suelos o sustratos con muy escaso nuro de cantidad de materia orgánica. La mayor parte de los suelos del monte tiene muy por debajo del 1% de materia orgánica, imagínense si lo llevan a carbono orgánico. Por lo tanto, una carencia actual y potencial de fertilidad. Sumémosle a esto la presencia de sustancias fitotóxicas y minerales con potencial de drenaje de ácido en suelos, depende del tipo de actividad minera que se desarrolle. Problemas con los que nos encontrábamos. Mucha información, los ecólogos argentinos de zonas áridas son bastante prolíficos en la generación de información, no así los fisiólogos o los ecofisiólogos. Por lo tanto, teníamos que partir en muchas cosas de cero, o tenemos que partir en muchas cosas de cero. Entonces también hay falta de conocimiento en la métodos de reproducción de muchas de estas especies, y tampoco conocemos los sustratos que utilizan los mineros, que ya vamos a ver en casos concretos. Entonces, bueno, el objetivo de estos trabajos es desarrollar tecnologías para revegetar zonas áridas impactadas por la actividad minera. Y en líneas generales podríamos decir que primero se hace una evaluación de la información ecológica existente, después se hace una caracterización físico-química y biológica de los suelos que vamos a revegetar, o de los sustratos, muchas veces no son suelos, son sustratos. Hacemos un relevamiento de la vegetación existente, a ver cuál es el potencial, hasta dónde podemos llegar con esa revegetación. En muchos casos se usan como ecosistemas de referencia. Después hacemos estudios de cómo reproducir estas especies, ya sea en forma agámica o en forma sexual. Después definimos las áreas plausibles de revegetación, hacemos estudio de banco de semillas de suelo a ver si con simples impactos físicos podemos acelerar ese banco de semilla, o si no, si necesitamos llevar semilla o llevar plantines. Se seleccionan las especies con mejores características o con mayor probabilidades de éxito. Tenemos que hacer estudios fenológicos, no tenemos muchas veces la menor idea de cuándo se produce la fructificación, cuándo se producen las floraciones, cuáles son las condiciones ambientales que favorecen uno u otro. Hay años en que estas especies fructifican, hay años en que no, todo depende de las condiciones climáticas. No sabemos muchas veces la viabilidad de las semillas, es sumamente variable. La mayoría, por ejemplo, de las compuestas tienen valores de viabilidad sumamente bajos, y por lo tanto, cuando tenés que programar una campaña de recolección de semillas, tenés que recolectar muchas veces un 300, un 400 y hasta un 1000% más para que te quede una cantidad de semillas que vos puedas utilizar en los programas de revegetación. Bueno, desarrollar las tecnologías de viveros. A los mineros les encanta que vos le hagas un invernáculo adentro de su mina para que después se lo puedan mostrar a toda la gente que va y que dice que la minería produce grandes impactos. Esto es una cosa que también hemos aprendido. Y después hacemos ensayos ya en terreno definitivo
ya sea con plantines o con siembra directa, a través de hidrosiembra, qué sé yo, que siempre hemos fracasado. Es decir, la siembra directa, la utilización de semillas en zonas áridas como esta, hace 20 años que venimos fracasando. Y nos siguen insistiendo y le decimos que no, y les aconsejamos a las empresas que no lo utilicen, pero lo quieren seguir probando, no se convencen, leen los trabajos, no creen, bueno, pierden plata y seguimos fracasando. Vamos a un caso concreto. La metodología, un estudio que nos solicitó una minera abajo de la Lumbrera. En ese momento estaba en manos de Strata Cooper, que era una empresa suiza. Hacían extracción de cobre y oro. Eso que están viendo ahí es lo que se llama Open Pit, es el lugar donde se hace la explotación. Esto tiene 800 metros de profundidad y 1 kilómetro de diámetro. La curiosidad de esto es que de toda esa roca que han removido de ahí, se utiliza solamente el 4%, que es lo que se dice que tiene ley. Es decir, que tenga ley significa que hay que es rentable extraer el mineral de ahí. ¿Correcto? O sea que el otro 96% es pasivo ambiental. Va a parar a grandes montañas porque no se vuelve a rellenar el agujero. Bueno, fíjense, este es el caso en la provincia de Catamarca, en el norte, un pórfido cuprífero explotado a cielo abierto, también utilizan oro. Volvemos a lo mismo, las drásticas condiciones de zonas de la provincia fitogeográfica del Monte. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos pedían? Rehabilitar estas montañas de roca que están acá, las que querían que las integráramos al paisaje de la zona, y el dique de Colas, que es a donde se vuelca todos los jugos contaminados con cualquier cosa. Bueno, fíjense, esta es la problemática ambiental principal. Imagínense, muchos de esta roca viene con bisulfuros de hierro, con pirita, que, claro, mientras está a 800 metros de profundidad y no está en contacto con el aire, no pasa nada. Pero en contacto con el aire, con el oxígeno y en contacto con humedad, ácido sulfúrico. Y ácido sulfúrico que puede drenar hacia ríos, y ahí sí la cosa se complica, porque puede drenar hacia ríos que ocupan las poblaciones que están aguas abajo. Entonces, ¿qué es lo que fue la estrategia de la empresa? Y con un mismo material extraído del mismo open pit, pero que no tiene riesgo de drenaje de ácido, los ingenieros diseñaron estas coberturas que determinaron que con 3 metros de espesor aislaban fundamentalmente de las lluvias. Arriba de eso querían que pusiéramos las plantas. Bueno, acuérdense de estos dos nombres, son nombres de fantasía, son andesita, los geólogos la conocen mejor. Barrencor y epidotoclorita son los dos materiales que se utilizaban para recubrir, que no tenían el riesgo de drenaje ácido. Esos son los paisajes que nos dijeron, bueno, miren muchachos, tienen que revegetar eso. Eso en la zona de botaderos. Las zonas de los botaderos son los lugares en donde se acumula este material que no tiene valor minero. Y eso es los ensayos se establecieron en abril del 2010. Hicimos 15 hectáreas de ensayos. Los datos los podríamos haber sacado de 1,5 hectáreas, pero los mineros querían hacer todo a gran escala. Bueno, como lo financiaban ellos, lo hicimos a gran escala. Fíjense, a ver, esto es digamos, con la cobertura de Barrencor, que era uno de los tipos de cobertura que se utilizaban.
Esto en la misma cobertura, en agosto, 2 años después, fíjense que había un desarrollo interesante de las plantas. Ya después les voy a mostrar los resultados finales. Esto simplemente, este es el otro material, es un material mucho más fino. Esto es una foto, fíjense que acá con material más fino, cómo la cosa cambiaba. Bueno, acá, y fíjense lo que pasaba en agosto de 2012, ya había empezado a haber una recuperación, es decir, estas plantas empezaron a producir semillas, hay muchas que se reproducían agámicamente, y entonces eran más maduras fisiológicamente, y por lo tanto, semillaban, y la semilla después germinaba bajo estas condiciones. Estoy yendo para el otro lado. Bueno, pero no solamente teníamos las zonas planas, sino que también teníamos los taludes. En los taludes es donde poníamos donde probábamos la hidrosiembra y donde fracasaba la hidrosiembra, y nuevamente el trasplante es lo que mejor funcionaba, y probamos distintos tipos de mulching y cosas por el estilo. Bueno, esto es en el dique de cola, lo mismo. Hacíamos estas pequeñas tumbitas para siembra directa y quedó como tumbita porque no salió nada. Y después también el trasplante a terreno definitivo. Bueno, y esto es lo que... importante. A ver, hicimos un verdadero laboratorio, probamos, hicimos ensayos de estrés hídrico, hicimos ensayos de respuesta al nitrógeno, hicimos ensayos de respuesta al aporte de materia orgánica, hicimos de todo allá adentro y encontramos esto. El ensayo originalmente nos contrataron, esto fue un convenio directo CONICET empresa, directamente lo firmó el CONICET, la Fundación CRISIT participó administrando los fondos, pero lo firmó el CONICET, es decir, la empresa quería el sellito también, ¿sí? Le importaba el sellito. Entonces, empezamos con un contrato de 2 años y medio, lo convencimos que no podíamos hacer nada en 2 años y medio porque teníamos que estudiar especies de cero. Y nos llevó, y eso era ahí se dieron cuenta realmente de la importancia de la ciencia básica. Tuvimos que 2 años estudiando nada más que las especies, para ver cómo germinaban, qué procesos de dormición tenían, cómo eran los métodos de reproducción, cómo era el comportamiento en vivero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que, bueno, por suerte, digo por suerte, porque si no, no nos hubieran dejado nunca más presentarlo en ningún congreso ni nada, porque tenemos que firmar un convenio de confidencialidad para hacer esto. Logramos en el mejor de los tratamientos un 92% de sobrevivencia después de 3 años y medio, o sea, funcionó bastante bien. De las 23 especies que estudiamos, nos tuvimos que quedar con 8. Muchas veces los procesos de restauración se hacen con las especies que están disponibles, no siempre con las especies que uno quisiera. Bueno, fundamentalmente eso. En el peor de los casos, 80%, pero ¿bajo qué condiciones? A ver, regábamos con una periodicidad, riegos de 5 litros por planta, con una periodicidad bimestral, durante un año, hasta que llegaran las lluvias. Las lluvias, como yo les digo, son fundamentalmente en el verano. El 90% de la lluvia en el monte se produce en el verano. Y lo que hace crecer a las plantas no son estos riegos de 5 litros. Estos riegos de 5 litros lo único que hacen es mantener a las plantas vivas. Las plantas crecen cuando llueve. Bueno, y estas son algunas de las especies que se seleccionaron, simplemente para que vean gráficamente. Bueno, estudios similares en Mendoza, con explotaciones de potasio. Bueno, casos diferentes, canteras, calicatas, locaciones. Ahí ven donde hubo más éxito y donde hubo menos éxito. Bueno, otros estudios. Estamos trabajando también con los prosopis en resistencia a la salinidad. Estamos yéndonos a los oasis cultivados. Espérense. Estoy yendo para otro lado.
en la zona de oasis cultivado, el mal manejo de la irrigación lleva a estas situaciones. Mejorar los drenajes y hacer un lavado de suelos es algo muy costoso, entonces la gente está directamente abandonando los campos. Esto era una propiedad en donde se hacía producción de álamo, y lo que van haciendo es salinizando los suelos, y a medida que salinizan los suelos por el mal manejo del riego, y bueno, directamente la zona la abandonan, entonces van y se van a otra, como hay mucha superficie, se van y tienen agua, se van a otra zona y van abandonando los campos. Entonces hubo una empresa que dijo, bueno, no, en los campos en donde tenemos determinados valores de salinidad por arriba de los que el álamo necesita, o soporta, mejor dicho, vamos a probar con otras especies. Y entonces, como sabían que trabajábamos en Prosopis, empezamos a hacer trabajos de reforestación o ensayos de reforestación en estos ambientes, y fíjense cómo con las distintas procedencias, acá también probamos las distintas procedencias que teníamos, a ver cómo y evaluábamos su resistencia a la salinidad, y fíjense que también encontramos diferencias. Casualmente estas amarillas son la procedencia que más crece. ¿Sí? O sea que es una procedencia que tiene muchas posibilidades. Fíjense que con conductividades de 20.000 microsiemens, ¿sí? Tenemos sobre 20 plantas, tenemos más del 70% de plantas vivas, ¿sí? Con 40.000 microsiemens, que acá estamos cerca de la conductividad del agua de mar, el agua de mar tiene más o menos 46.000, hay un 50% de plantas de determinadas procedencias que soportan esas condiciones. Y fíjense, hay que seguir a estas 2 o 3 plantitas que hay acá, porque soportan 85.000 microsiemens. Están vivas. Bueno, y esto es esos crecimientos que lográbamos con 20.000, en zonas con 20.000 microsiemens en 3 años. Prosopis es una especie, es un género que en general resiste las condiciones de salinidad. Me había olvidado decirles que Prosopis además es una especie de multipropósito, tiene múltiples usos. Bueno, y también nos hemos introducido o hemos empezado a trabajar, por eso al principio digamos en el título de la charla, yo les hablaba de que se hacía investigación científica, se hacían estudios y se hacían desarrollos tecnológicos. Hasta ahora vimos algo de investigación científica, algo de desarrollos tecnológicos, que eran esos paquetes tecnológicos para revegetar áreas mineras, pero también hacemos estudios que nos pide por ahí, nos está pidiendo en este momento el Gobierno Nacional en un programa que hay de restauración nacional de bosques. Entonces, en los bosques de zonas áridas nos los pasaron a nosotros. Entonces, bueno, lo primero fue hacer una identificación, un primer estudio preliminar de identificación de áreas prioritarias para la restauración del bosque nativo. Acá estamos trabajando con geógrafos y geomorfólogas. Elena Abraham algunos de ustedes la deben conocer. Bueno, y se está trabajando con evaluación multicriterio, la generación de mapas con distintas características. Este es el ordenamiento que se hizo de los bosques, que se superpone con la red de drenaje, que es importante en zonas áridas, que también se superpone con áreas que tienen planes de manejo y áreas que no tienen planes de manejo, con mapas de la densidad de los drenajes, bueno, y así con todo, pendientes, tendencias medias del NDVI, de los índices de vegetación, de los usos del suelo, de la ocurrencia de incendios, bueno, de la superposición de todos estos mapas, llegamos a este mapa en donde se identificaron las áreas prioritarias de esta zona, ¿sí? Con superficies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después también nos solicitaron, todo esto lo estamos haciendo a través de la Fundación CRISIT, pero donde participan fundamentalmente investigadores del CONICET.
en ensayos piloto de reforestación en cada una de estas áreas. Bueno, lo que se hace normalmente en los trabajos de reforestación. Como son piloto, no producimos los viveros directamente en el campo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque estamos haciendo los estudios, o mejor dicho, estamos haciendo estas experiencias en campos públicos y en campos privados. En estas zonas donde estamos trabajando de Mendoza, estamos trabajando con ganaderos, porque en Mendoza no solamente hay ganadería de subsistencia, sino que también hay grandes ganaderos que trabajan en las zonas áridas y que viven en el oasis, ¿sí? Y que para estos ganaderos el bosque no interesa, porque cortás el bosque y en el corto plazo viene el pasto. Y si viene el pasto son más kilos de carne, y más kilos de carne es más plata. Entonces, poder involucrar a los ganaderos en el tema de la restauración de bosques era una cosa importante. Esto hizo, que esto es un tema después para discutir, Jordi, esto hizo que tuviéramos que adecuar los planes de restauración a las necesidades de los ganaderos. Los ganaderos lo que fundamentalmente buscan acá es sombra. Entonces teníamos que hacer reforestaciones sistemáticas. Es decir, no es lo que pasa, no es como está el bosque natural. No está así. Pero en el caso de ganadero lo tenemos que adaptar a la situación del ganadero, porque si no, no lo aplica. Y como son campos privados, él hace en el campo lo que quiere. ¿Sí? No tiene tanta injerencia el gobierno en decirle, mira, tenés que hacer la restauración así, así, así. Entonces tenés que negociar con el ganadero, porque el ganadero tiene que participar y se tiene que involucrar. Entonces, esta es una experiencia de 50 hectáreas en donde hay 30 hectáreas hechas en campos de ganaderos, de grandes ganaderos y de pequeños ganaderos, para ver esa variable social. Y por otro lado, en campos privados, en campos públicos, que es un campo que tiene nuestro instituto, que es un campo ganadero, en donde también se están haciendo esas experiencias. Entonces, en algunos casos, llevar las plantas hasta esos campos es una locura. Tenés que recorrer 200 kilómetros y después tenés que hacer 50 kilómetros en camiones especiales, doble tracción, que si no, no llegan. ¿Se imaginan? Pasar desde estos equipos, donde se transportás la gran cantidad de plantas, estos equipos no entran después en las huellas, entonces los tenés que llevar a estos camioncitos doble tracción para llegar hasta el campo. Bueno, métodos de recolección de agua. Bueno, esto es nada más que para mostrarles de qué manera se trabaja. Hollado tradicional, agregado de compost. El compost nos ha funcionado siempre y hay trabajos que lo demuestran mejor que los fertilizantes inorgánicos en estas condiciones. Eso es variable de acuerdo a cada proyecto en particular, inclusive dentro del monte. Bueno, riego inicial. Y esto, los enemigos naturales. Nosotros pensábamos que la variable más importante para tener éxito en el tema de la restauración era el recurso hídrico. En absoluto. Nos han dado mucho más dolores de cabeza los enemigos naturales y el control de esos enemigos naturales que el tema del riego. El tema del riego lo tenemos relativamente solucionado. Se trata simplemente de, acuérdense, siempre acá abajo hay una freática. De acuerdo a la profundidad de la napa es lo que vamos a tener que regar y es el tiempo en que la planta va a demorar para establecerse. ¿Sí? Entonces la estrategia es, reguemos esta planta hasta que alcanza el nivel freático. Bueno, teníamos un antecedente previo en ese campo ganadero. Hace 15 años reprodujimos ese ensayo progenie procedencia o familia procedencia que habíamos establecido, lo reprodujimos en este campo y fíjense que también acá teníamos variación. Pero esto de alguna manera nos estaba diciendo, es posible plantarlo aquí.
Bueno, pasemos a otro tema, lo que trabajamos con la actividad petrolera, lo que hicimos con la actividad petrolera. Les cuento, la actividad petrolera lo que genera son pasivos ambientales, derrames de petróleo, acumulaciones de petróleo que tienen distintos tiempos en el campo. Hace 30 años atrás, el petróleo se abría una fosa, se metía dentro de esa fosa y se tapaba. Y quedaba el pasivo petrolero ahí. Ya hace 30 años, 40 años que tenemos Mendoza, está repleto de pasivos petroleros en la zona árida. Hace unos años atrás, yo diría unos 15 años atrás, el gobierno empezó a negociar con las empresas petroleras y a decirles, bueno, miren muchachos, si ustedes quieren seguir explotando petróleo o sacando petróleo, van a tener que empezar a declarar los pasivos ambientales y a remediarlos, a solucionar el problema, a sanearlos más que remediarlos. Y entonces, bueno, se está trabajando relativamente bien, se ha conseguido que los empiecen a sanear. En muchos casos la empresa, las concesiones petroleras van pasando de empresa a empresa. Entonces, cuando pasan de una empresa a la otra, la empresa compra el activo, pero también compra el pasivo. O sea que tiene que por ahí sanear pasivos ambientales que generó la otra empresa hace 40 años atrás. ¿Sí? Bueno, eso se está haciendo, pero ¿qué pasaba? El gobierno de la provincia de Mendoza, los recursos naturales en la Argentina pertenecen a cada provincia, ¿sí? No son de injerencia nacional. Distinto es, por ejemplo, lo que pasa en Chile, al lado nuestro. En Chile, los recursos naturales pertenecen a la nación, al Estado nacional. En el caso de Mendoza, no. Entonces, cada provincia legisla sobre sus recursos naturales. En el caso de Mendoza, se le había exigido a los petroleros que, donde habían pasivos ambientales, el petrolero tiene que declarar todos los años los pasivos ambientales que tiene y se tiene que comprometer a sanear una determinada cantidad de esos pasivos. Claro, si después se le hacen inspecciones. Si cae una inspección o llega una inspección y encuentra un pasivo no declarado, les ponen unas multas bastante grandes y las tienen que pagar. Y como se sabe que las empresas pueden pagarlas, se les exige. Entonces, ¿pero qué pasaba? Frente al saneamiento, ¿qué incluía? Incluía extraer todo el suelo donde había un pasivo ambiental y muchas veces implicaba mover 5.000 metros cúbicos de suelo de un lugar a otro, llevarlo a un lugar donde se hacía el saneamiento, ya sea a través del land farming o a través de incineración o cualquiera de estos procesos con los cuales se hace el saneamiento, y después rellenar el agujero que dejaban, porque lo tenían que rellenar el agujero. Entonces por ahí volteaban un monte para rellenar el agujero. Entonces era mucho peor el remedio que la enfermedad. Entonces, un buen día, en el 2014, la autoridad de la Dirección de Protección Ambiental de la provincia se reunió con nosotros y nos dijo, a ver muchachos, si ustedes pueden desarrollar algo que sirva para tomar una mejor decisión frente a estos pasivos. Y entonces, bueno, nos encontrábamos con distintos pasivos en donde, fíjense, esta es un área concesionada para el petróleo, donde el pasivo está soterrado, no se distingue en forma indirecta, porque no hay prácticamente vegetación, pero en algunos casos el pasivo aflora, está ahí, y esto tiene ya 2 y 3 años, o en este caso, ¿sí? O sea que estas cosas tenemos desparramados por gran parte de la provincia de Mendoza, en la zona árida, en la zona que no es irrigada. Pero en zonas irrigadas también tenemos estos problemas, no crean. Hay lugares en donde se hace agricultura, en donde hay pasivos ambientales de hace 30 años o 40 años y donde las empresas también lo tienen que sanear. Entonces, bueno, fíjense, en el caso de los pasivos soterrados hay que hacer esto. Hay que salir a buscar el pasivo hasta que se encuentra. ¿Sí? Entonces,
¿Qué nos pidieron? Que obtuviéramos una herramienta cuantitativa para determinar cuál es el tipo de saneamiento más adecuado desde el punto de vista ambiental para sanear los pasivos de la industria petrolera. La idea o el objetivo que se perseguía era minimizar y planificar el movimiento del suelo, reducir la alteración de la vegetación y la fauna, optimizar el retiro del pasivo y devolver al sitio las condiciones favorables para que recupere su estructura y funcionalidad ecosistémica. En el largo plazo, por supuesto. En algunos casos se le exige revegetación activa. Entonces, se desarrolló una metodología. ¿Qué hicimos? Llamamos a investigadores del CONICET, llamamos a ecólogos, especialistas en flora, especialistas en fauna, geólogos, hidrogeólogos, ingenieros de petróleo, etcétera, 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 y durante 7 meses los pusimos a pensar de qué manera evaluar estos pasivos. Y apareció esto. Una matriz de Leopold modificada, una matriz tradicional, en donde se analizan las interacciones. Esto no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es que se incluye dentro de esta matriz, se evalúa el efecto del tipo de saneamiento sobre las distintas factores ambientales. ¿Cómo influye el saneamiento, el hecho de mover esos 5.000 metros cúbicos del suelo en distintos factores ambientales, sobre distintos factores ambientales? Entonces, bueno, una matriz clásica. Y los 4 escenarios son: no hagamos nada, saquemos las costras, porque hay distintas, los pasivos no son todos homogéneos, hay heterogeneidad de pasivos. Un saneamiento focalizado o el saneamiento total. Es decir, acá es volver a remover todo lo que hay. Entonces, esos entra dentro de la matriz y entra como una variable más. El tipo de saneamiento puede afectar algunas de estos factores ambientales, que son un montón. Fíjense que hay un montón, son prácticamente, si no que me equivoco, son 35 variables o 35 factores que se analizan de distinto tipo. Bueno, esto es se hace un relevamiento, por supuesto, de coberturas vegetales. En el caso de la fauna, muchas veces no nos encontramos con los individuos, no es fácil encontrar los individuos, entonces se trabaja con signos, ya sea huellas, nidos, heces, etc. Entonces se evalúa el grado de recuperación natural que ha habido en cada pasivo. También se consideran factores socioeconómicos, es decir, si hay ganadería en la zona, porque acuérdense que en el caso del petróleo tenemos actividad económica por arriba y actividad económica por abajo. Es decir, en el mismo lugar en donde se están operando los pozos de petróleo que extraen petróleo, arriba hay gente haciendo distintas actividades, que pueden ser actividad ganadera, como puede ser agricultura, ¿sí? O inclusive también bodegas. Hay casos de pasivos petroleros muy próximos a las bodegas, que no quieren saber nada ni que se sepa. Bueno, entonces se considera cómo afecta además del pasivo en sí, cómo afectan los tipos de saneamiento sobre cada uno de estas variables, que no solamente son variables ambientales, sino que también son variables económicas. La distancia a los núcleos poblacionales. Es decir, no es lo mismo tener un pasivo próximo a una población que un pasivo lejano. Entonces se va puntuando, ¿sí? También cómo influye el saneamiento sobre la infraestructura que existe de ese pasivo, de esa explotación petrolera. Es decir, porque, mover grandes cantidades de suelo puede producir
un impacto ambiental o tener un riesgo ambiental mucho más grande que dejarlo. Se trabajó también con médicos, cuidado, porque a ver, la ley dice que si vos tenés un 1% o más de un 1% de hidrocarburos parafínicos totales, tenés que mover todo. Eso es lo que decía la legislación hasta el 2014. Por supuesto, se tienen en cuenta si hay también hidrocarburos aromáticos, que son más complicados desde el punto de vista ambiental que los hidrocarburos alifáticos. Pero bueno, en líneas generales, la ley dice, a partir de 1% hay que hacer un saneamiento total del pasivo. Eso era decía la ley. Bueno, lo mismo. Bueno, la cuestión es que por primera vez logramos aceptaron la matriz que se desarrolló, el método desarrollado para evaluar estos pasivos, y tanto empresa petrolera como gobierno dijeron avancemos con esta metodología, y es la que se está utilizando hoy en Mendoza para evaluar los pasivos petroleros. Y se está intentando, y acuérdense que hace hace unos años atrás, la principal empresa petrolera de Mendoza, no de Mendoza, de la Argentina, pasó a manos estatales, volvió a manos estatales, que es YPF, que prácticamente maneja el 60% del mercado del petróleo en la Argentina. Bueno, YPF reunió a todos sus especialistas, a todos sus supervisores de medio ambiente en la provincia de Santa Cruz para conocer la metodología que se estaba utilizando en Mendoza y tratar de replicarla en los pasivos ambientales de Patagonia. No se olviden que las principales explotaciones petroleras en la Argentina están en Mendoza, en la provincia de Neuquén, en Chubut y en Santa Cruz, y algo en Salta, en el norte. Bueno, y para terminar, que ya me recontrapasé, una cosa anecdótica que no es precisamente de restauración en la Argentina, sino que es en el Salar de Atacama, en Chile. Lo traigo a colación porque nos pareció una cosa cosa curiosa, que hemos terminado el trabajo hace un mes, así que tenemos los datos fresquitos. Y como todo en las empresas, como pasa con las empresas mineras, cuando las cosas le salen bien, te dejan decir de todo; cuando las cosas le salen mal, no te dejan decir absolutamente nada. ¿Cuál es la situación en Chile? Resulta que una consultora ambiental chilena detecta que una población de Prosopis flexuosa, de algarrobo, en el desierto de Atacama, menos de una planta por hectárea. Así como nos reíamos, porque decíamos, bueno, así como los chilenos tenían los 33 mineros, tienen los 72 algarrobos, porque tuvimos que ir a estudiar 72 algarrobos. Bueno, estas plantas habían notado una pérdida de vitalidad en esas plantas, y la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile es sumamente dura. Realmente hacen una defensa importante de los recursos naturales, y entonces le habían dicho a la minera: ya empezás a restaurar y empezás a solucionar el problema que hay con esos algarrobos. Lo habían detectado hacía 2 años el problema. Ya se ponen, y eran inversiones de, imagínense lo que es llevar adelante proyectos de restauración ahí. Entonces, bueno, nos contactaron, para algo sirvieron los papers, y nos dijeron a ver qué podían hacer. Bueno, entonces lo primero que le dijimos es, bueno, primero veamos si es cierto que que hay una pérdida de vitalidad. En zonas áridas, los cambios de vitalidad de las plantas o de vigor de las plantas son comunes, es decir, frente a un estrés ambiental o un estrés climático, inmediatamente la planta reacciona, pierde hojas, pierde ramas, es natural. Entonces veamos si esto no es natural. Porque ¿qué pasaba? Esta empresa hacía extracción de sales de potasio del salar de Atacama.
La extracción de sales de potasio es directamente, ellos tienen el potasio en solución, o sea que no tienen que hacer tratamientos importantes, simplemente los llevan por unos ductos hasta una planta concentradora, concentran y después el cloruro de potasio viene mezclado con algo de cloruro de sodio, por distintos puntos de cristalización separan cloruro de sodio y cloruro de potasio, y el cloruro de potasio a la bolsa y al fertilizante. Entonces, ¿qué pasaba? Acá hay una freática que estaba a 50 metros de profundidad, a 49 metros. Resulta que después de que la empresa empezó a trabajar en el año 2008, la freática había descendido 1 metro. Y como hay un solo artículo en la bibliografía de los prosopis del mundo que dice que en el caso de Prosopis glandulosa en los Estados Unidos se encontró que sus raíces alcanzaban hasta 52 metros de profundidad, la causa era el descenso de la freática. El descenso de la freática era un hecho, es decir, el impacto de la minera había hecho descender 1 metro la napa freática o la freática, porque lo usan para desincrustar la cañería en la que llevan la salmuera. ¿Sí? No la usan directamente en la operación, pero sí la usan para solucionar ese problema. Entonces usan cantidades importantes para el lavado. Bueno, entonces tenían ese problema. Entonces dijimos, bueno, primero veamos a qué se debe o a qué se puede deber eso, y si no se produce naturalmente. Entonces se nos ocurrió que haciendo estudios ecofisiológicos, dendrocronológicos, hay un grupo muy fuerte de dendrocronología dentro del CONICET de Mendoza, que también trabaja con prosopis, y con estudios isotópicos, ver si podemos determinar cuáles son las causas de esa pérdida de vitalidad y si esa pérdida de vitalidad es tal. Entonces nos fuimos a Atacama. Fue realmente un trabajo muy, muy bonito, porque aparte el lugar realmente es impresionante. Yo me acuerdo cuando hace 25 años atrás, algunos de ustedes lo deben conocer a Henri Leroux, lo conocieron. A Henri le gustaba mucho Mendoza, por ahí nos llamaba por teléfono y nos decía: me voy para Mendoza, me pago el pasaje, me sostienen allá, y se venía y se instalaba 2 y 3 meses, venía con la esposa y qué sé yo, y entonces, bueno, nos acompañaba a las distintas zonas áridas nuestras y qué sé yo, y nos decía: ustedes no saben lo que es un desierto, ustedes todo le llaman el desierto de la Valle, el desierto de... No, eso no es un desierto. Desiertos son estos, y uno de los que más mencionaba era el desierto de Atacama. Bueno, acá en estos lugares realmente no hay nada. Yo digo, están los algarrobos, hay una que otra planta de efedra y no hay más nada. El resto es un poco de piedra y un poco de suelo, ni hablemos. Bueno, en fin. Y nos encontramos con los 72 algarrobos, ¿sí? Que este es el algarrobo grande y este es el algarrobo chico. Que estas plantas pueden tener, esta planta puede tener 30 años y esta puede tener 70. ¿Sí? Porque cuando se hicieron los estudios, encontramos que había plantas de 70 años. Bueno, entonces empezamos a hacer estudios y dijimos, bueno, a ver, ¿qué era lo que suponíamos? Primero, caractericemos el estado hídrico de las plantas. Veamos si hay diferencias entre las plantas que están con pérdida de vitalidad, o plantas débiles, y las plantas que tienen una buena vitalidad. Bueno, entonces, adelante con el potencial agua preamanecer, después y con el potencial agua a la media mañana, vamos con la conductancia estomática, hagamos estudios dendrocronológicos. ¿Para qué los estudios dendrocronológicos? A ver si esa pérdida de vitalidad o esas detenciones de crecimiento también se habían producido en el pasado. Y como los anillos de crecimiento nos permiten ver qué había ocurrido en el pasado, determinar si en el pasado también habían habido estas detenciones de crecimiento antes de que la empresa hubiera entrado a trabajar. Es decir, antes del 2008. Esto más algunas fotografías aéreas, más algunas imágenes satelitales, bueno, nos permitieron ir sacando algunas conclusiones.
Y finalmente, lo más básico, hacer estudios isotópicos con las fuentes de agua de las cuales se podían proveer estas poblaciones de algarrobo y el agua cinemática. Entonces ustedes saben que por un proceso de evaporación acelerado se produce una partición diferencial de los isótopos del agua, sobre todo del hidrógeno y del oxígeno, y entonces las aguas menos evaporadas particionan hacia un lado y las aguas más evaporadas hacia el otro, y muchas veces se puede encontrar diferencia entre el agua freática y el agua de lluvia. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos y lo comparamos con el agua que había dentro de los tejidos. Bueno, a ver, resultados. Encontramos que los valores de potencial agua, las resistencias entomáticas, etcétera, 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 encontrábamos, por ejemplo, en preamanecer, es decir, muestreábamos también lugares donde habían algarrobos que tenían una provisión de agua permanente. Había un pueblo donde tenía unos próximos a ese lugar, donde habían algarrobos en muy buenas condiciones y tenían los mismos potenciales de agua, ¿no? Variaba en el preamanecer y después a la media mañana, las conductancias estomáticas tampoco. Hacíamos los estudios endocronológicos, hicimos los estudios endocronológicos y encontramos con que años antes, mucho antes que la empresa estuviera trabajando, habían detenciones de crecimiento, habían 3 años seguidos o 4 años seguidos en que las plantas no crecían absolutamente nada. Esta zona tiene, el Salar de Atacama, hay años que tiene 0% de precipitación, y por ahí varios años seguidos, y las precipitaciones máximas llegan a los 60, 80, 90 milímetros. Así que bueno, todo, y para colmo, cuando hicimos la partición de isótopos, encontramos con que el agua era agua de lluvia. Se parecía mucho más al agua de lluvia que al agua freática. O sea que todo indicaba que esta vuelta la minera no tenía la culpa de ese problema que tenían los algarrobos. No era responsabilidad, no era causa del descenso de la freática. La freática era un hecho, la habían hecho descender como consecuencia del uso, pero no estaban afectados los algarrobos. Y bueno, después empezamos a encontrar, nos pusimos a hacer un estudio sistemático a ver si podíamos saber cuál era la causa, y empezamos a ver esto en todas las plantas que estaban débiles y qué sé yo, sobre todo las plantas chicas, encontrábamos esto, que yo no sé por qué la empresa o la consultora no lo vio. Y empezamos a encontrar esto, y empezamos a contar estas cositas que teníamos acá. Y finalmente, y como corolario, encontramos a los responsables de todo esto. Muchísimas gracias. Disculpen por el tiempo, me pasé un poquito. Sí, vayan, se sabía, me lo dijeron. Chao. Sí. Gracias por la charla. Tengo una duda sobre el primer trabajo que nos has contado de prosopis. Sí. Bueno, obviamente los prosopis del norte crecen mejor y en el norte se crece mejor, por lo tanto no habéis visto nada de adaptación local de estos distintos ecotipos de prosopis. Me preguntaba si me podías explicar el por qué y si está relacionado, digamos, el potencial de crecer y el potencial de adaptarte a las distintas condiciones con la diversidad genética que habéis visto. Bueno, a ver, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, hablemos del caso central, el caso de Mendoza. La variación es térmica. El umbral de crecimiento de prosopis, el umbral térmico de crecimiento de prosopis es bastante elevado, comparado con otras especies. Por lo tanto, era lógico que encontráramos que en el norte hubiera una mayor tasa de crecimiento de todas las plantas de prosopis o de todas las procedencias de prosopis.
En la zona central, a ver, aparentemente hay aparentemente digo porque todavía no lo hemos podido demostrar, hay características genéticas de prosopis, de estas procedencias de prosopis, que hacen que, a pesar de esos umbrales de crecimiento, las plantas se comporten mejor las del norte que las del centro, inclusive que las procedencias locales, y que haya una buena capacidad de adaptación a esas nuevas condiciones. Porque fíjate que inclusive hasta cuando llevamos los algarrobos del norte al sur, donde el periodo libre donde el tema de las heladas es más frecuente y donde las temperaturas la temperatura media es bastante más baja, estamos hablando de 21 grados contra 14 o 15, las procedencias del norte crecían más. Pero sí, la causa exacta del por qué no la sé. No, es un caso particular de algarrobo, no lo hemos visto así, por ejemplo, con las gramíneas, ni tampoco lo hemos visto con los arbustos de Atriplex. Si bien, por ejemplo, en el caso de Atriplex no hemos andado moviendo todo este germoplasma por distintas partes del país. Sí. No, todavía no hay nada. Es un tema que genera discusión. A ver, para ser totalmente honesto, estamos trabajando también con gente de la Cátedra de Genética de la Universidad de Buenos Aires, que están haciendo todos los estudios de biología molecular y comparando estos caracteres, digamos, fenotípicos con los caracteres moleculares. A ver, por ejemplo, cuando nos acercamos a... Nosotros en Mendoza tenemos áreas de reserva de bosque nativo. Cuando nos acercamos a esas áreas de reserva, los más conservacionistas nos piden que utilicemos procedencia local, que no usemos las procedencias de rápido crecimiento, por temor a la contaminación, ¿sí? Ahora, discutiéndolo con la gente de la Cátedra de Genética, ellos no ven ningún inconveniente a que haya cruzamiento. Dicen, pues, a ver, los reservorios de variabilidad genética en cada una de las poblaciones todavía son suficientemente grandes para que no hayan grandes alteraciones y que haya riesgo de pérdida. Y decían ellos, bueno, y para ambientes tan drásticos aumentar la base genética, la variación genética no sería desfavorable. Así que no, pero todavía no hay legislación para nada, en absoluto, no estamos muy lejos de eso. Las que vos quieras. A vos te dejo preguntar lo que quieras. Una cuestión así, has comentado que las escasas precipitaciones que se registran sí. son en verano. Sí. Eso supongo que de cara a la planificación de una revegetación sí. debe ser importante. Aquí por lo menos siempre andamos con una ventana más o menos pequeña, menos, pero para aplicar o ejecutar las reforestaciones asociadas a cuando va a haber mayor disponibilidad. Allí ya veo también que contempláis riegos. Sí, por lo menos son 6 riegos. Es decir, entonces la ventana de plantación, ¿tenéis una ventana de plantación más o menos? Te explico qué es lo que pasa en el caso de Prosopis. Hemos encontrado que inclusive, a ver, si hacemos riegos solamente de establecimiento, al año siguiente se nos mueren plantas. Es decir, vienen, soportamos digamos, el riego de establecimiento, vienen las lluvias, pasan las lluvias y al año siguiente tenemos pérdida por estrés hídrico, ¿sí? Entonces, la estrategia es regar hasta que alcance la freática.
no simplemente con regar y después, bueno, va sola. Es decir, regamos, vienen las lluvias y va sola. Claro, bueno, estamos trabajando con algunos métodos indirectos. Es decir, generalmente el potencial agua se dispara, hay variaciones, es una forma indirecta, es complicado hacerlo, y estamos viendo algo con el tema isótopos, porque también estamos tratando de encontrar diferencias entre las, digamos, las características de las aguas de riego y el agua freática, para ver si podemos también determinarlo. Bueno, y vamos a la plantación. La plantación que mejor resultado nos da es la de otoño, no es la de primavera. ¿Por qué? Porque la plantación de primavera es cuando tenemos mayor demanda evapotranspiratoria. Y por ahí si se nos atrasa, tenemos que incrementar la frecuencia de riego. Si se nos atrasa las lluvias, que es una cosa que pasa continuamente, o tenemos sequías, y entonces no nos llueve hasta el mes de febrero. Y entonces tenés que soportar, por ejemplo, el mes de enero con temperaturas de 40, 42 grados y con humedades relativas sumamente bajas. Y tenemos mortandad de plantas y tenemos que estar regando cada 15 días. Entonces, mientras que con las plantaciones de otoño no nos pasa eso. Nos da mejor resultado, y con varias especies, no solamente con Prosopis. Tenemos que encontrar el porqué, seguro. Se hacen hoyos de plantación de hasta 30 centímetros. Se hace una simple palangana y se rellena con compost y se mezcla con el topsoil de arriba. Simplemente eso. Y bueno, y se manejan volúmenes de entre 5 y 10 litros de agua de acuerdo a las especies. El compost, el vermicompost. A ver, características. 45% de materia orgánica, 1.4% de nitrógeno total, 1% de fósforo y 0,7-0,6 de potasio. El potasio no es un problema en el caso nuestro. Los suelos están bien provistos de potasio. Tenemos serios problemas con el nitrógeno. Tenemos valores en casi todos los casos inferiores al 1%. En casi toda la provincia. Y la Prosopis es una planta fijadora de nitrógeno. Sí. No, es decir, lo hemos determinado, pero no lo hemos encontrado. Es decir, hemos intentado determinarlo, pero no lo hemos encontrado. No vimos variaciones. Actúa como planta nodriza de algunas especies, de otras no, al contrario. Hay otras especies que aparecen fuera de los Prosopis. Algunas sí y otras no, porque genera mucha sombra el Prosopis. Sí, en cambio, tiene un mejor efecto de planta nodriza la rea. Es así. Pero en el caso de Prosopis no. En el caso de Prosopis hay algunas especies, por ejemplo las graminosas, hay algunas que se ven más favorecidas y otras que no, que directamente no aparecen. Trichloris, por ejemplo. Esa especie la cual estamos trabajando, porque es una especie que tiene buenas características forrajeras y que los mismos ganaderos la están demandando, esa especie no crece bien debajo de los Prosopis, crece afuera. Bueno, tenemos que limpiar, tenemos que mantenerlo durante un tiempo libre de gramíneas los Prosopis, porque si no la competencia los mata o tenemos que estar regando permanentemente. Comentaste el otro día que Argentina está desarrollando una estrategia nacional de restauración. Argentina en este momento está desarrollando una estrategia nacional de
Yo no sé si llamarle restauración, yo le llamaría de reforestación de bosques nativos. Eso es lo que está desarrollando y en eso es lo que estamos trabajando en la zona árida. Nosotros que somos nodo focal, por así llamarle, de las zonas áridas para ese tema. Pero no está desarrollando una estrategia general de restauración. No hay, estamos atrasados en eso. Y eso es una de las causas que esperemos que en mayo podamos agilizar. Claro. No, bueno, a ver, en el caso particular de las zonas áridas, eso sí lo charlábamos. Vive muy poca gente en las zonas áridas. La gente en todo el monte, que a ver, ahí tenemos 6 o 7 provincias, la mayor parte de la gente vive en el oasis irrigado. Son comunidades muy marginales, son comunidades pobres, no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica de las grandes redes, tienen uno que otro panel solar, tienen problemas de infraestructura bastante grandes. Son pocos, representan pocos votos, es una situación complicada. Aquellos lugares en donde, qué sé yo, bosques subantárticos, la selva tucumano-arenense, estas zonas sí son zonas que prestan más atención, se presta más atención porque más actores involucrados, hay más intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así, una estrategia nacional de restauración ecológica no hay. Bien, bueno, muchísimas gracias.